Bueno, muchas gracias, buenos días con todos, buenos días Javi también, muchas gracias por estar hoy día conectados con nosotros. Esta es la primera sesión del programa Destinos y Presagios Compartidos organizado por Bisagra. Hoy día nos acompaña Javi Vargas Sotomayor. Él es artista interdisciplinario, investigador independiente y docente. Desde 1999 participó en diversas exposiciones, seminarios e intervenciones de arte en Perú, Argentina, Paraguay y España. En sus proyectos busca conectar diversas experiencias, intereses y campos de conocimiento aparentemente desvinculados, como la arqueoastronomía, la topografía, transfeminismo, la animalidad queer, la mitología andina, la historia y la ecología. Transita y explora entre diversos medios como la fotografía, el grabado, la gráfica digital, la performance, el dibujo, el cortometraje, la música, la sonoridad y la poesía. Es egresado de la especialidad de pintura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y entre el 2015 y 2020 ha sido docente de artes visuales en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Su obra forma parte también de la colección permanente del Museo Nacional de Arte Reina Sofía en Madrid. Esta es la sesión titulada Eclipses, Contactos Interespecie, y esta sesión durará aproximadamente 3 horas y se combinará material de exposición y aproximaciones teóricas, ejercicios prácticos, intercambio y diálogo. Los tópicos que se abordarán en esta sesión serán los relatos sexuales eurocentrados sobre los cosmos precolombinos, claves y pistas del cosmos precolombino que reverberan en lo contemporáneo, contactos sexuales interespecie y plumas y vergüenzas como posibilidades frente a la gestión de las necropolíticas. Sin más, damos la bienvenida a Javi. Buenos días, Javi. Muchas gracias por participar hoy día de esta sesión, de liderar esta sesión. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí. Eh, bueno, es un poco, un poco difícil, un poco complicado siempre comenzar y mostrar de una manera sintética cuáles son los intereses, ¿no? Eh, en la sesión de hoy vamos a revisar algunas claves y constantes eh, que han sido además una dinámica continua de cómo se han construido los relatos alrededor de el mundo precolombino, ¿no? Eh, Como ya sabemos, la mayor parte de historiadores y quienes escriben la historia oficial lo han hecho muchas veces con una mirada occidental. Entonces ahora vamos a revisar algunas claves históricas, algunas imágenes, a algunas posturas disidentes de historiadoras como María Rostolowski, eh, que dan cuenta que tal vez ese relato que siempre nos han contado no es exactamente así, ¿no? Y también esas claves, ya en término sexuado sobre todo, tienen otras aristas y otros matices eh, que también vamos a revisar ahora. La idea es que de alguna forma estas pistas nos sirvan también para elaborar alguna aproximación a partir de nuestra propia experiencia, nuestro propio trabajo, ¿no? Eh, entonces, vamos a revisar algunos íconos, vamos a revisar algunas figuras mitológicas desde distintas aristas, ¿no? Desde un análisis arqueológico, arquitectónico, también, por supuesto, desde una perspectiva histórica. Y vamos a ver cómo es posible conectar esto con diversas prácticas estéticas, digamos, ¿no? Hace unos días, el miércoles, eh, eh, envié a Daniela, una serie de materiales y lecturas
y entre ellas el pedido de traer un material previo. No sé si se les habrá sido posible traerlo ahora. Era sobre una selección de imágenes y lugares, de imágenes de animales, de la relación, digamos, una imagen que de cuenta del contacto animal humano y un lugar, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo es brevemente, que cada uno se presente, eh, muy brevemente. La idea es que no dure más de 2 o 3 minutos la presentación y de brevemente contemos qué es lo que hacemos y mostremos esas imágenes y brevemente nos cuenten por qué han elegido esas imágenes, ¿no? Entonces, si la tienen en su computadora, la pueden compartir de ahí. Si la tienen en su celular, de repente pueden, para que sea mucho más rápido, poner el celular a la pantalla para que lo veamos. Si la tienen impresa en papel, también la pueden mostrar hacia la pantalla, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tal si comenzamos así? ¿Sí? No sé si a alguien le gustaría comenzar. Ahora sí, sí, ya estamos viendo. Ya, bueno, yo me dedico yo estudié pintura y me he dedicado muchos años también a la gastronomía y finalmente luego de trabajar muchos años en restaurantes y dedicarme a la gastronomía, regresé a Lima a vivir acá y bueno, armé un proyecto junto con en la casa de mi abuela, bueno, junto con ella también, que es una sala de exposiciones, más que nada de proyectos, o sea, para mostrar proyectos. Y empecé a hacer una suerte de happenings, performance, eh, que son unos eventos donde se come, una especie de cenas. En estos eventos, pues es un poco también donde me interesa presionar un poco a los públicos, llevarlos un poco a confrontarlos con ciertos elementos incómodos o un poco de austeridad en los platos que sirvo. Y además me interesa diseñar una serie de objetos que son como unos dispositivos que nos obligan a comer o a involucrarnos de formas poco usuales, ¿no? O sea, una forma de involucrar la corporalidad eh, más allá de la convencional. Eh, yo he hecho una selección de imágenes, creo que no entendí muy bien la pauta, pero partí un poco de la idea de el órgano sexual masculino, el pene, y una jerga que hay que se le dice rata. Me parece como un poco fuerte, ¿no? Sobre todo me parece un poco violenta, no porque la rata en sí sea un animal violento, aunque puede serlo, sino por esta idea de compararlo con algo que mastica, que come, ¿no? Un poco como una especie de imagen agresiva. Y bueno, y con la idea de la rata y el pene fui un poco avanzando con Google, en verdad. Y empecé a encontrar cosas. Encontré este ratón Ujú. y luego esta imagen que es casi un poco antropofágica, no sé, un poco Ok, rara. bien. Bueno, la idea es que ahorita nos aproximemos sin de Ujú. repente algo muy elaborado, ¿no? Entonces, simplemente mostrar cuál es esa primera entrada, esa primera inquietud hacia las imágenes. ¿Ya? Luego, bueno, Gracias. Sí. ah, ok. Sí, no, no, sí, sí, te escuchamos. Y bueno, Pensé que ya habías terminado. esta idea con el guanaco también me gustó, la idea de decir guanaco, que es
despectivamente se llama a alguien. Claro, Muchas veces de la sierra y pues además peyorativamente y además es como una puerta ¿no? Una puerta para denigrar, ¿no? ujú, Luego también seguí con la idea de la representación de los genitales y encontré la vagina como algo más relacionado a las gatitas, a los gatitos, a las pussies, que además pussy en inglés también tiene que ver con débil, ¿no? Un poco. claro, Entonces me pareció interesante justamente como esta diferencia, ¿no? Entre la rata y una pussy, ¿no? Y bien, encontré este objeto y bueno, y esta es una zorra de fuego. Y ya, eso es todo. bien. Gracias, Daniel. Ya. Dentro de un rato, cuando hagamos el ejercicio, vamos a volver a estas imágenes. Bien. No sé si a alguien más le gustaría presentarse y mostrar sus imágenes, o simplemente presentarse si es que no han traído, Hola, ¿qué no han tal? podido. Hola, Luis. Este, ¿Qué hola, tal? Javi, Te ¿cómo estás? escuchamos. Dani, ¿qué tal? Todos. Yo le tomo la posta a Dani. Nada, estoy de mi celular, así que bueno, me tengo que presentar las imágenes. Voy a literalmente como que con mi celular apuntar a mi computadora a ver qué tal se ven. Ya, Porque me pasó el perfecto. mismo problema. Bueno, un poco hablando de lo que hago, a mí me gusta, o sea, me gusta explorar la construcción de este binario artificial, ¿no? Entre cultura, tecnología, naturaleza, ¿no? Cómo que se ha construido este binario de tecnología y naturaleza, ¿no? Que un poco es uno de los pilares fundacionales de la modernidad, ¿no? Y cómo se ha instrumentalizado la ciencia o los procesos científicos para un poco justificar ciertos mitos o ciertas narrativas de la modernidad, ¿no? Entonces, partiendo de que existen estas ficciones que la modernidad ha construido como recursos, como me gusta manipular esas ficciones y redigerirlas, ¿no? Desde una óptica a veces queer, una óptica un poco millennial, pero reflexionando sobre cómo se construyen, digamos, las subjetividades dentro de estos marcos binarios en la modernidad un poco. Y cómo justamente podemos conceptualizar escapes para eso. Y trabajo un poco con diferentes cosas, ¿no? Con cerámica, con inteligencia artificial, con robótica. Un poco me gusta como hacer objetos hipotéticos, ¿no? Que encarnan diferentes posibilidades para el mundo, diferentes posibilidades para el cuerpo, pero siempre un poco partiendo de la posibilidad de la ficción, ¿no? Este, y un poco, a ver, voy a girar mi vista y acá está. Bueno, una de las primeras, ¿se ve mi pantalla? Sí, ¿no? Bueno, una de las primeras imágenes en las que, o sea, digamos, siguiendo un poco de la investigación que había estado haciendo, que era un poco justamente la construcción de este binario y por ende la adjudicación de una carga sexualizada a este binario, era un poco la relación jerárquica que sostenemos con la naturaleza, que un poco hace eco de este binario patriarcal de alguna forma. Entonces, las actividades humanas extractivas, no son extractivas, pero las actividades modernas como inherentemente sexuales, por ejemplo, las minas tajo abierto me parecen muy sugerentes. Me parece que tienen formas muy orgánicas, muy de esfínter. Entonces era esta idea de la penetrabilidad, ¿no? Un poco de la Tierra, o la penetración forzada de la Tierra, que me parecía un punto de partida visualmente interesante. Sobre todo por la concentración. O sea, hace poco me han estado haciendo como unas endoscopías y colonoscopías. Entonces, me parecía que era muy similar, ¿no? Incluso los círculos y todo. Y la segunda imagen con la que había estado trabajando era un poco esto, ¿no? Mi pantalla está sucísima, pero es la sexualización misma de los otros seres vivos, ¿no? De hecho, la industria alimentaria y la industria de la producción de la carne, como la agricultura, es la manipulación sexual de otros cuerpos, ¿no? Entonces, todo el tema que existe trae, por ejemplo, el factory farming y el abuso sexual que cometemos contra otras especies, también me parece un tema que traza un poco en esta jerarquía sexualizada, ¿no? Que ejercemos contra los otros no humanos en este mundo. Esta es una imagen, una inseminación de una vaca que me parece súper fuerte, pero yo crecí en una granja un poco, entonces veía estos procesos a cada rato y me parecía como muy, muy, muy fuerte. Entonces son esas imágenes que un poco tengo en mi imaginario sobre la relación sexualizada y jerárquica, ¿no? Que tenemos con la naturaleza. Esas son las imágenes que tengo.
Estás muteado, Javi. Sí, perdón, olvidé que me había muteado. Nada, gracias Luis. Te comentaba que me hace recordar mucho a los... Bueno, de hecho esto tiene que ver con los efectos de las revoluciones industriales, ¿no? Y la Totalmente. crianza industrial de los animales. También la imagen de esta minería a tajo abierto, esta imagen también de alguna manera como estructura misma te hace recordar a otro tipo de tecnologías de otras épocas, También, en sí. donde más bien había un uso, digamos, Moderado, más, ¿no? De la tecnología. digamos, un uso más armónico Aquí. con todo lo viviente, ¿no? Para hablar Sí, en términos de Gabriel Giorgi, ¿no? Sí, bueno, luego vamos a volver a estas claves en el ejercicio. Sí, la idea es que esta primera parte sea una aproximación, ¿no? Como les decía, donde se muestren los intereses y los intereses en relación al tema, pero sin tal vez elaborarlo mucho todavía, porque eso lo vamos a hacer durante el ejercicio, ¿ya? Ahora, más bien, lo que estoy viendo es que estamos ya un poquito que nos está ganando el tiempo, entonces quienes no se hayan presentado, luego durante el ejercicio van a poder usar esas imágenes que han traído, ¿ya? Entonces ahora, más bien me gustaría a mí compartirles una serie de materiales y también invitarles a analizarlo. Entonces, durante esta presentación que haga, me gustaría que libremente en cualquier momento interrumpan, pregunten o si tienen algún comentario lo hagan. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Se puede ver el material que estoy compartiendo? Sí, sí, se puede ver. Ya, muy bien. Listo. Bien. Bueno, le puse a esta presentación como título Eclipses y contactos interespecie, porque, bueno, el eclipse es el momento precisamente donde mitológicamente suceden muchas cosas, ¿no? Primero es una especie de contacto telúrico en relación a lo que pasa digamos, con nuestro entorno físico, pero también hay una interpretación eh, mitológica desde las distintas culturas y épocas de, del- de lo humano, ¿no? Y los contactos interespecie también tienen que ver con esa relación entre los cuerpos vivientes y el entorno, ¿no? Y cómo a partir de esa relación se crean distintos tipos de cosmos. No solamente digamos, en el mundo ancestral, sino en el mundo contemporáneo también, ¿no? La forma como se van devastando los bosques amazónicos, por ejemplo, tiene que ver con formas de comprender, ¿no? El entorno, ¿no? Que tienen los distintos grupos humanos. Eh, la construcción de las figuras mitológicas siempre han tenido que ver en distintas culturas con los animales, ¿no? Cómo esta relación, contacto entre lo humano y lo animal ha ido determinando eh, muchas aristas, ¿no? Eh, Aquí lo que me interesaba también es qué sucede en el entorno
ya de la sexualidad con respecto a este tema, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que en la época de la colonización dura en América, ¿no? Se puso en duda si es que los indios tenían alma, ¿no? Y en general todo cuerpo no occidental, no masculino, era, digamos, colocado en una dimensión no humana, ¿no? Y esto también servía para perpetuar ciertas formas de dominio, ciertas formas de violencia y explotación, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de imágenes que van dando cuenta de esas formas de contacto, ¿no? Por ejemplo, y luego vamos a hablar parte por parte de cada uno de cada una de estas imágenes, ¿no? Pero aquí como una primera aproximación, y es un tema al que vamos a volver varias veces ahora, es la imagen, es la figura mítica del Chuquichincha. El Chuquichincha es un felino protector de los indios hermafroditas, siguiendo el relato del cronista Juan Santa Cruz Pachacuti del siglo XVII, lo cual iría también a contracorriente de cómo se ha relatado el mundo andino por parte de muchos historiadores, ¿no? Daría cuenta también de cómo los cuerpos, digamos que bajo nuestra lectura actual serían andróginos, sexualmente ambivalentes, tenían un valor sagrado, ¿no? Durante esta exposición voy a presentar varios de mis trabajos, porque lo que quisiera es de pronto luego elaborar un método para rescatar algunas claves con las que he estado trabajando y que tal vez puedan reverberar en sus propios trabajos, ¿no? Entonces, el Chuquichincha no solamente es el protector de los indios hermafroditas, sino también estuvo presente en el nacimiento de Amaro Topoinga. Entonces, eso quiere decir que esta figura fantástica del Amaru, que es una serpiente bicéfala de 2 cabezas, también es una figura andrógina y hermafrodita, ¿no? Es una de las razones por las cuales empecé a trabajar con estas imágenes de Tupac Amaru travestido, ¿no? De alguna manera tratando de regresar a esas claves del mundo precolombino, ¿no? Cuando Tupac Amaru había sido una imagen durante el Velascato de Juan Velasco Alvarado, que fue presidente del Perú durante los años 70, se utilizó como propaganda política la imagen de Tupac Amaru como una imagen hipermasculinizada, ¿no? Que se conectaba mucho con el discurso patriótico del Estado-Nación, en donde se volvía a recrear el mito del héroe masculino, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de claves acá que se van conectando, que dan cuenta de esos contactos entre lo humano y lo animal, ¿no? María Rostorowski tal vez sea una de las pocas historiadoras que ha hecho un análisis crítico del mundo andino, del mundo precolombino, ¿no? Por ejemplo, acá ella, aproximándose a otros autores, analiza la figura de Viracocha, ¿no? Y que no sería tanto como, digamos, a ver, espérenme un ratito que el entorno sonoro inmediato se está mezclando con lo que digo. ¿Se me puede oír bien ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ya.
Bueno, recuerden que en cualquier momento, pues, si gustan, pueden comentar. eh, eh, Pueden interrumpir, ¿ya? Eh, entonces, ella trata de aproximarse al significado de la palabra viracocha, ¿no? Y resulta que está conectado con la figura, en la lengua aymara está conectado con la figura de algo que va cuesta abajo. Y en un análisis posterior, María Rostorowski analiza la relación entre el Anan y el Urim Cusco, ¿no? Entonces resultaba que como concepto, en el Anan estaban los masculinos, los varones masculinos, perdón, femeninos masculinos, y las mujeres masculinas femeninas. Y en el Urim, que es el mundo de abajo, estaban los varones masculinos femeninos y las mujeres en una relación inversa también con el mundo de arriba, ¿no? Entonces, ella pone en cuestión, ¿no? Digamos, las aproximaciones y los análisis, digamos, más hegemónicos, ¿no? Que simplemente daban cuenta de un mundo precolombino casi patriarcal, ¿no? Y en general ella siempre comentaba que había que poner en cuestión tal vez la forma como se ha construido el relato sexuado de la historia, ¿no? Por supuesto, no lo decía con estas palabras, ¿no? Sino digamos, con el lenguaje de su época. Aquí podemos ver un dibujo de Juan Santa Cruz Pachacuti, el cronista que contaba sobre el Chuquichinchay. Aquí, este dibujo es, digamos, da cuenta de todas las imágenes que están alrededor de Viracocha, que también vendría a ser un ser que, al estar cuesta abajo, tiene que ver con el espacio Anan y Urim, ¿no? Que en esta misma figura él hace el trazo del Chuquichinchay y además lo conecta con una constelación, ¿no? Como ustedes saben, una constelación es una figura generalmente mitológica que se manifiesta a través de la figura de un animal que es, cuya imagen se relaciona con las estrellas, ¿no? Es decir, a través de las estrellas se construye esta figura de la constelación. Entonces, vamos a volver a esta imagen del Chuquichinchay para ver cuáles son distintas claves que van reverberando hacia ahora en nuestra propia contemporaneidad, ¿no? Me gustaría leer textualmente esto que escribe José María Arguedas, Los ríos profundos, en un capítulo que habla sobre la luz y sobre lo sonoro, ¿no? Habla sobre un tipo de luz que se llama Illa. Dice, Illa nombra cierta especie de luz y a los monstruos que nacieron heridos por los rayos de la luna. Illa es un niño de 2 cabezas o un becerro que nace decapitado. Es también Illa, una mazorca cuyas hileras de maíz se entrecruzan o forman remolinos. Y me interesaba mucho este texto de Arguedas porque da cuenta de no solamente, digamos, un fenómeno telúrico, ¿no? Como la luz del eclipse de la luna, sino como eso se conecta con los cuerpos, ¿no? Aquí en particular además está hablando de cuerpos monstruosos que, digamos, no se ajustan a las normas de un determinado tiempo y espacio, ¿no? Y está hablando de distintos tipos de seres, de distintos tipos cuerpos o fenómenos que podríamos considerar dentro de lo viviente, ¿no?
volviendo un poco precisamente sobre estos seres monstruosos que están conectados con lo animal. Aquí podemos ver una imagen. Bueno, este es un trabajo mío, pero que partió de una ilustración que ya existía, ¿no? Sobre el amaru, ¿no? Aquí vemos en la gráfica la serpiente que va rodeando un árbol y que tiene dos cabezas, en las cuales yo puse la imagen de dos cabezas de Tupac Amaru travestido, ¿no? La acuarela sobre la que hice este montaje es de Martínez Compañón del siglo XVIII. Entonces, sobre esta estructura coloco algunas franjas, algunas líneas que van conectando con algunas especies de plantas que están en extinción y también 3 eventos de derrames de petróleo en los ríos del Amazonas y cómo esto afecta, digamos, a las comunidades, ¿no? Entonces, como ustedes irán viendo, esta relación mitológica que existía entre los animales y los espacios y los fenómenos telúricos no es algo, digamos, no es una relación que, digamos, se quede simplemente en lo ancestral, sino que podemos, en lo contemporáneo, ver cómo se elaboran tal vez ya de una manera más destructiva en lo contemporáneo, ¿no? Otra pista o clave del mundo precolombino que me gustaría analizar es la relación sexuada espacial, ¿no? Hace un rato les mencionaba el análisis de María Rostorowski, ¿no? Sobre la relación sexuada del Lurin y el Anan. Aquí podemos ver un gráfico de Carlos Milla Villena, un arquitecto que hizo un trabajo muy interesante en los años 70 y 80 en cuanto al análisis del espacio andino. Entonces, aquí podemos, bueno, claro, no podemos profundizar mucho porque no tenemos tiempo, pero haciendo una súper síntesis, el mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo, es decir, el Urim, el Kai y el Anampacha estaban presentes en distintos, en el diseño de distintos emplazamientos sagrados en distintas culturas del mundo precolombino. Si vemos, por ejemplo, una vista de planta del observatorio de Chavín, del calendario Chavín, podemos ver cómo estos 3 espacios, 3 círculos, que hay un tercero, están dando cuenta en su diseño y en sus proporciones y a la altura que están ubicados de estos 3 espacios, ¿no? También, si vemos esta figura del centro, vemos una especie de cruz que también está diseñado bajo esas proporciones, ¿no? Aquí, si trazamos una diagonal de esquina a esquina, imaginando que alargamos los vértices de esa cruz, se crea el trazo de la gran diagonal, ¿no? Que bueno, en este gráfico no está, pero en los puntos de encuentro, curiosamente, haciendo una vista de planta de lugares importantes del mundo precolombino, estaban Potosí, Cusco, Machu Picchu, y así hasta llegar a Cajamarca, en el norte del Perú, ¿no? Entonces, claro, es una hipótesis de Milla Villena, pero es sorprendente de todas maneras la coincidencia de estos puntos con ese análisis geométrico del espacio andino, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesaba de todo esto es cómo
es un análisis del espacio, pero que también nosotros podemos conectarlo con lo animal y también con lo sexuado, ¿no? Este es tal vez uno de los primeros diagramas, digamos ya más científicos, más contemporáneos de la constelación del Chuquichinchai. Eh, digamos, ya con correspondencias, además ya desde la astronomía, ¿no? Con medidas más concretas. Fue elaborado por Lehmann Nietzsche en 1928. Entonces, hay ciertas figuras acá, por ejemplo, que coinciden con otras constelaciones más conocidas, digamos, ¿no? Como la constelación de Escorpio, por ejemplo, estas 4 líneas acá. Por ejemplo, es la cabeza, es una de las partes del cuerpo del escorpión, ¿no? Entonces, claro, el Chuquichincha ha estado presente en distintas culturas precolombinas y en distintas épocas, además, ¿no? Pero siempre la lectura más oficial, digamos, la historia siempre anulaba o no daba cuenta digamos, de lo sexuado de esta deidad, ¿no? Aquí me gustaría también leer textualmente esta cita que hace Giuseppe Campuzano sobre Juan de Santa Cruz Pachacuti, que da cuenta de esto que les contaba hace un rato, ¿no? Como el Chuquichincha y protector de los indias hermafroditas estuvo presente en el nacimiento de Amaro Topoinga y, eh, y entonces daría cuenta de esta relación, ¿no? De lo sexuado y de lo hermafrodita, del concepto del Amaro, cosa que en los relatos oficiales históricos casi ni se menciona ese tema, ¿no? Y dice, y en ese tiempo el dicho Pachacuti Inga Yupanqui parte para su ciudad de Cusco, en donde iba su padre Viracocha Pampa, Inca Yupanqui, que estaba ya muy viejo y enfermo. Al fin llegado, hace de esta su llegada, tras de esto hace esta solemne de Capac Raimi de Payachachi, con gran alegría. El viejo le presenta a su hijo, su nieto, y después hace de este el nacimiento del infante, y se llamó Amaro Topoinga. Quiere decir que en su nacimiento que todos los animales más fieros, ocultos, fueron echados de la comarca del Cusco. Y entonces los curacas y Mitmais de Carabaya traen a Chuquichinchay, animal muy pintado, de todos los colores. Dicen que era el apo de los otorongos, en cuya guarda da a los hermafroditas, indios de 2 naturas. Bueno, aquí hay algunos errores tipográficos, pero además es un poco complicado porque es el castellano antiguo, ¿no? Sí. Entonces acá brevemente, este es otro trabajo mío del año 2015, en el cual estas 2 claves, tanto el espacio del Anan y el Urin y la constelación Chuquichinchay, busco conectarlo con la experiencia contemporánea de los cuerpos mismos y de su propio espacio, ¿no? Aquí vemos 2 cuerpos enterrados en la arena y embadurnados con mostaza y plumas. Eh, entonces me interesaba este contacto otra vez entre lo humano, entre lo humano y lo animal, ¿no? Poniendo en cuestión además su propia realidad, ¿no? Estamos hablando al final de cuentas, de ficciones que se elaboran para tratar de otorgarle algún sentido a las realidades y también muchas veces para generar dinámicas violentas, ¿no?
y formas de biopolítica, como señala Giorgi, que tienen que ver también otra vez con la forma como se disciplinan los cuerpos, la forma como se disciplina el espacio y cómo se controla también, ¿no? Y eso ya es, digamos, un poco ya más reciente, la forma como se controla los cuerpos sin la necesidad de una violencia explícita, ¿no? Eh, sí, como les decía hace un rato, sería, lo ideal sería que en cualquier momento ustedes hagan algún comentario o pregunta eh, mientras se expone este material. Bueno, y el tercer punto tiene que ver con los contactos interespecie y la relación con la vergüenza y la vulnerabilidad, ¿no? Aquí hay una cita que me interesa mucho de Gabriel Giorgi. Eh, Gabriel Giorgi tiene un corpus de trabajo muy interesante donde él conecta muchas cosas que se habían escrito sobre la teoría queer con la animalidad, ¿no? Entonces, esto de la animalidad también tiene que ver mucho con las experiencias del sur, ¿no? Entendiendo el sur no como necesariamente un lugar geográfico, sino como digamos, experiencias que emergen desde lo no occidental, ¿no? Dice, el animal no naturaliza, sino que politiza. No repone el dominio de la naturaleza o una biología originaria, sino que, por el contrario, indica y desestabiliza un orden biopolítico de los cuerpos. Claro, una crítica que se hizo, por ejemplo, en tiempos del modernismo en el arte, a las representaciones masculinas como las de los surrealistas, era que se oponía la relación entre cultura varón, naturaleza mujer, ¿no? Entonces, ya podemos ver en una infinidad de trabajos de esa época como la mujer era, el cuerpo de la mujer era colocado como un objeto, ¿no? Era la musa, era ese ser inexplicable que hasta podía tornarse cruel, ¿no? Mientras el varón era siempre el que construía el relato como sujeto. Eh, entonces, los trabajos posteriores que vinieron, sobre todo en la década del 60 en adelante, van a poner en cuestión este relato patriarcal duro, ¿no? Ahora, me interesa cómo ahora, en los últimos años, desde desde los análisis de la teoría queer, eh, se pone en cuestión esta relación también entre lo humano, cultura, ¿no? Y animal, naturaleza, ¿no? Entonces, poniendo en conflicto una serie de cuestiones y desmontando sobre todo los mitos sobre los que se fundan, ¿no? Eh, en un análisis muy bonito que hizo Fernanda Carvajal sobre mi trabajo, ella escribe algo así como que no encajar en el género es no encajar en la especie, ¿no? Entendiendo que además todas estas son taxonomías, clasificaciones generadas políticamente y para beneficiar ciertos contextos políticos, ¿no? Eh, Todo esto tiene que ver también de algún modo, bueno, no es un tema ya al que vamos a entrar mucho tiene que ver con el antropoceno, ¿no? El antropoceno es un término que se acuña hace algunas décadas, que da cuenta hasta qué punto eh,
el ser humano ya empieza a tener una influencia tal en el planeta que es capaz de modificar sus condiciones físicas, ¿no? Así como hubo otras eras geológicas, más o menos a partir de la primera revolución y más en la segunda, ya es claramente detectable la influencia del ser humano, ¿no? Y es por eso que se le llama antropoceno a esa nueva era, en la cual el ser humano a través de su actividad industrial, por ejemplo, ya es capaz de generar extinción de ciertas especies, cambios de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esa separación dura entre cultura, naturaleza, sin tener en cuenta las cuestiones políticas, es lo que me interesaba traer a colación aquí a través de Gabriel Giorgi, ¿no? Este es otro trabajo mío que se llama Huayco Epidemia, constelación Chuquichinchay, eh, en la que busco precisamente tocar estas claves que he mencionado, ¿no? Huayco en el castellano peruano significa hace alusión a un deslizamiento de tierra grande, y que es generalmente destructivo. Y generalmente, en el caso de la geografía peruana, emerge en las épocas de la corriente del Niño, porque hay subidas de temperatura, hay el, la densidad de las aguas, perdón, el caudal de las aguas aumenta y hay inundaciones y huaicos, ¿no? Ahora, a mí me interesaba una vez más acá poner en cuestión cuán gestionados son estos fenómenos, ¿no? Eh, y no solamente, digamos, son fenómenos telúricos naturales, sino que hay una política detrás de ellos, ¿no? Puede ser un poquito, para algunos les puede parecer algo absurdo, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un huaico va a ser gestionado políticamente? Si, por ejemplo, comparamos la experiencia peruana de países cercanos como Ecuador, por ejemplo, ¿no? En donde hubo toda desde la política estatal hubo todo un trabajo para estructurar asignando presupuestos del Estado para lidiar con los efectos del fenómeno del Niño, y comparamos con la realidad peruana, vemos que acá no se hizo nada, habiendo habido grandes presupuestos para hacerlo, ¿no? Entonces, si es que no hay un trabajo, digamos, eh, un trabajo de obras de ingeniería para lidiar con estos efectos, siempre van a afectar, ¿no? Y también a quienes van a afectar, ¿no? Van a afectar a las poblaciones más vulnerables, ¿no? A la gente que vive en mayor precariedad económica, a la que vive también en mayor precariedad sexual. Y entonces por eso me interesaba un poco también desarmar aquí ese binomio entre la naturaleza y lo político, ¿no? Dando cuenta que este fenómeno también es gestionado, ¿no? También me interesaba aquí generar un contacto entre la figura mitológica, el animal, el mismo cuerpo y el entorno, que es el desierto de la costa peruana, ¿no? Eh, el contacto con el animal de doble modo, ¿no? Con la figura mitológica del felino, pero también con las plumas del ave, ¿no? Eh, sobre este punto, un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más.
Este es otro trabajo que hice este año. Bueno, siempre me ha interesado mucho la, la, la forma de lo pajaril, ¿no? Los efectos de las plumas, desde el aspecto histórico, político y hasta afectivo también, ¿no? Este es un retrato de Tupac Amaru travestido de Ima Sumac. Quienes conocen a Ima Sumac tal vez conozcan un tema llamado Chuncho, en el cual ella imita las voces de o canta en realidad casi como las aves, ¿no? Entonces me interesaba esta figura, ese momento de contacto entre lo pajaril y entre lo humano, ¿no? En este caso aproveché esa entrada además para generar un mapa de aves que están en peligro de extinción en el territorio peruano. Eh, entonces generando, digamos, este entramado de relaciones, ¿no? Y sobre este punto eh, que tiene que ver con las plumas, ¿no? En, en los siglos pasados, en la época de la colonia, emergió un castigo jurídico que se llamaba emplumación, perdón, que se llamaba la pena de la vergüenza pública. La pena de la vergüenza pública era aplicada en distintos casos, pero sobre todo a quienes habían roto, digamos, el tabú sexual de la época, ¿no? El castigo consistía en que se le embadurnaba al castigado con brea y con plumas y se le paseaba encima de un burro o algún andas por la ciudad digamos, a la ignominia, ¿no? Entonces la gente podía insultarle, echarle basura, y luego este cuerpo era expulsado, tenía que pasar el exilio y ya nunca más podía volver a su lugar, ¿no? Eh, a mí me interesaba cómo volver a las pistas de este castigo jurídico, porque además el nombre me parecía muy fuerte, ¿no? La pena de la vergüenza pública. De hecho, aquí en Perú se le aplicó este castigo a una tapada. Las tapadas eran, se les llamaba tapadas a estas mujeres que andaban con una especie de velo que les cubría casi todo el cuerpo y la cara y andaban por la ciudad, ¿no? Eh, Al parecer tiene su origen en Medio Oriente, es un tema que todavía no se ha resuelto del todo, ¿no? Y que fue una figura muy importante de la ciudad de Lima colonial, ¿no? Pero resulta que hubo muchos cuerpos travestidos que se confundían con estas mujeres, ¿no? Y uno de ellos fue Francisco Pro, que era una marica que como muchas otras, expresaba las inquietudes de su cuerpo, por decirlo de algún modo, saliendo como tapada, ¿no? También había mucho espionaje detrás de la figura de la tapada, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que cuando fue descubierta, Francisco Pro fue condenada a este castigo, ¿no? De la pena de la vergüenza pública. Eh, a mí me interesaba rescatar la figura de la vergüenza como una posibilidad, ¿no? Y como una posibilidad, además, que te permite explorar los momentos de fragilidad, de miedo, y cómo también políticamente desde ahí se pueden producir cosas que pueden ser inquietantes e insólitas, ¿no? Y hay algunos autores que han escrito sobre esto, como Ed Sedgwick, como Halperin, ¿no? Halperin incluso hizo eh, eh, eh,
organizó, digamos, una serie de encuentros para debatir sobre la vergüenza frente a las políticas del orgullo, ¿no? Entonces él siempre es muy crítico con las políticas del orgullo gay que emergieron después de Stonewall, porque además todas las prácticas anteriores, incluida la del mismo bar de Stonewall en Nueva York, estaban más vinculadas con lo clandestino y con lo vergonzoso, ¿no? Entonces el orgullo gay emerge como una política de confrontación frente a ello, pero también hay una serie de problemas que emergen en este discurso posterior, en las décadas siguientes, ¿no? Aquí me gustaría citar, am, me gustaría leer en voz alta también este fragmento de Jean Genet, que escribe en el diario El Ladrón el año 49. Como sabemos, Jean Genet eh, fue un escritor que emergió de la casualidad. Él escribió mientras estaba preso. Eh, Fue un niño cuya madre fue una prostituta a la que nunca conoció, y luego de pasar por distintos lugares, entre ellos un orfanato, se dedicó a prostituirse y a robar para sobrevivir, ¿no? Lo cual le llevó a la cárcel muchas veces durante su vida. Entonces, Jean Genet decía que él no podía concebir su homosexualidad sin el robo y sin la prostitución, porque para él eran parte constitutiva de ello, ¿no? Jean Genet también, además, creo, uno de los autores a través de los cuales podemos valorar precisamente las posibilidades de la vergüenza, ¿no? Bueno, este pequeño texto dice así: los rebeldes, cuando las revueltas de 1933 arrancaron uno de los mingitorios más sucios, pero de los más queridos. Estaba junto al puerto y al cuartel, y era la orina caliente de soldados que había corroído la chapa. Cuando se comprobó su muerte definitiva, con chales, con mantillas, con vestidos de seda, con chaquetas entalladas, las Carolinas, no todas, sino una delegación solemnemente elegida, vinieron al solar a depositar un ramo de rosas rojas, anudado con un velo de crespón. Habría unas 30 mariconas a las 8 de la mañana, a la salida del sol. Sus voces avinagradas, sus gritos, sus gestos indignados no tenían, a lo que me parecía, otra finalidad que la de querer traspasar la capa del desprecio del mundo. Las Carolinas eran grandes, eran las hijas de la vergüenza. Eh, entonces, es del año 49, ¿no? Entonces, esto te hace pensar cuánto ha cambiado el discurso de la disidencia sexual desde entonces hasta ahora, ¿no? Eh, Estas también son dos piezas mías, una es más o menos reciente, la otra es de hace algunos años. Eh, la imagen de Tupac Amaru a mí me interesó mucho por una serie de motivos, ¿no? Primero, por que la figura del Amaru, la serpiente bicéfala, es una manera de retornar a esa lectura andrógina del mundo precolombino, ¿no? Y también todos los distintos contactos que se pueden hacer con lo animal, ¿no? Pero también con una historia más de violencia un poco más contemporánea, de las cuales les voy a hablar en la siguiente imagen. Eh, ¿Qué es esta? ¿No? Que estas también son tres piezas mías de hace algunos años. Eh, bueno, resulta que la imagen del héroe patriótico Tupac Amaru ya había existido muchas décadas atrás, pero no fue hasta los años 70 en que el gobierno de Velasco Alvarado lo usa como su principal propaganda eh, política, que adquiere una relevancia mayor, ¿no? Se le puede ver a Velasco Alvarado, por ejemplo, con banderolas gigantes en Tupac Amaru, musculoso, hipermasculinizado,
y toda la gráfica además que se produjo en esos años, ¿no? Bueno, pasaron los años y ya en los años 80, después de un proceso largo, emergen eh, grupos guerrilleros que van a ser llamados terroristas, ¿no? Como Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. En particular me interesaba cómo estos grupos, dentro de su ideario, tenían, claro, dentro de su ideario revolucionario tenían como consigna la aniquilación de lacras sociales que corrompen la juventud, entre ellas las travestis y homosexuales. El movimiento revolucionario Tupac Amaru, de hecho, es conocido por haber ejecutado a un grupo de travestis en un bar llamado Las Gardenias, en la ciudad de Tarapoto, al norte del Perú, en donde entraron y acribillaron a un grupo de travestis y mariconas y luego hicieron comunicados públicos justificándolo, ¿no? También en distintos diarios salieron las noticias diciendo de por qué el MRTA tiene que hacer lo que debiera hacer la policía, ¿no? Entonces, como si por un lado de parte del Estado que estaba en guerra con el MRTA y Sendero, eh, es como si en ambos frentes estuvieran de acuerdo, ¿no? En que había que aniquilar, anular a estas lacras sociales. Aquí podemos ver hacia el lado inferior izquierdo, podemos ver una publicación de un periódico que dio cuenta de ese hecho, ¿no? Podemos ver los cadáveres y las botellas de cerveza, porque, bueno, como era un espacio relativamente marginal y clandestino, las travestis seguramente tomaban en las partes exteriores también del local, ¿no? Porque se notan muchas botellas de cerveza y otros licores alrededor de los cadáveres, ¿no? En una acción que hice colectiva, que hice el año 2013, de alguna manera tratamos de reconstruir esos hechos a través de las fotos. Entonces, por medio de una serie de instrucciones abiertas a las participantes y sin ningún recurso de teatralización, se empezó a reconstruir esos hechos, ¿no? Conectando además con la pena de la vergüenza pública, con la pena colonial, ¿no? de la emplumación. Entonces era como si ambas dimensiones, ambos hechos de alguna manera se conectaran, pero para que a través de esos contactos se generen otro tipo de posibilidades, ¿no? A través de la vergüenza y a través del contacto con lo animal. Esperamos un minuto a que mengue el ruido de mi entorno. Ya. Este es una especie de vista de planta de cómo yo me imaginé que así como en la performance se podía reconstruir los hechos a través de acciones abiertas, yo podía imaginarme cómo habían sucedido los hechos a través de una vista de planta del lugar, ¿no? En donde estos tres espacios del Anan y el Urin también comiencen a interrelacionarse. Entonces, en esta ficción que elaboro, hay un momento previo en donde los miembros del MRTA coquetean y tienen relaciones con las travestis, ¿no? Y luego pasan a ejecutarlas. La idea es también como a través de la ficción, todo este tipo de violencia puede ser transformada en modos de interdependencia, ¿no? En formas de otro tipo de contactos que transformen la violencia en otro tipo de cosas, ¿no?
Y bueno, son estas claves las que quería compartir con ustedes, ¿no?